Bienvenidos a Asterisco, la revista del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En este mismo espacio, hace ya algunas semanas, tuvimos como tema central el nuevo cine mexicano, pero en vista de la riqueza del tema y del interés que despertó, decidimos que centraremos de nuevo la atención en este tema, el cine, que sin duda es una de las grandes artes del siglo XX. En el estudio tendremos a dos cineastas sobresalientes, a Guita Schifter y a José Luis García Agraz. Hablaremos de los escritores mexicanos que, como guionistas, han aportado su talento al cine, y también presentaremos un documental de Gerardo Lara en torno a John Huston. Recordaremos a las grandes figuras del cine nacional, compositores, y a destacadas figuras como la recientemente desaparecida Matilde Landeta. Recordaremos también a Tintán en sus 26 años de ausencia. Y presentaremos un reportaje sobre la Filmoteca de la UNAM por su imprescindible labor. También hablaremos de Emilio García Riera por su monumental obra sobre la historia del cine mexicano. Bienvenidos sean pues a este asterisco dedicado al cine. Comenzamos. La literatura y el cine son disciplinas artísticas que se complementan e influyen permanentemente. Nuestro país tiene notables ejemplos de escritores que realizaron guiones cinematográficos. De ello nos habla ahora José María Espinaza. El cine, prácticamente desde que nació, necesitó de un soporte argumental y por eso dirigió su atención a la literatura. Primero al teatro, después a la novela. Y entre los múltiples oficios que desarrolló en su entorno está el de guionista. La relación entre el texto, el guión y su adaptación a la pantalla siempre ha sido conflictiva y llena de problemas, ya que el paso de lo escrito a lo filmado es mucho más complejo de lo que se cree. Las diferentes industrias en el mundo han desarrollado comportamientos diferentes con el oficio de guionista. El caso mexicano es bastante anómalo. Se pueden destacar las colaboraciones de Emilio "El Indio" Fernández y Mauricio Magdaleno, entre Roberto Gabaldón y José Revueltas, como ejemplos de lo fructífero que puede ser el trabajo entre ambas esferas expresivas, la literatura y el cine. No obstante, son pocos los guionistas profesionales que son además escritores importantes en otros géneros. Vale la pena recordar casos como el de Luis Espota, narrador de éxito y abundante obra que colaboró mucho con el cine. Josefina Vicens, autora de algunas novelas como El Libro Vacío, que toda su vida estuvo ligada a la industria cinematográfica. O Hugo Argüelles, extraordinario guionista que no ha sido entendido por sus directores. En los años 60 se llevaron a la pantalla textos de Rulfo, incluso como El Gallo de Oro de Gabaldón, escrito especialmente para la pantalla. Los nuevos novelistas, Fuentes, Garro, García Ponce, Pitol, Juan Manuel Torres, se interesaron en escribir para el cine e incluso en dirigir ellos mismos. Algunas adaptaciones de textos literarios como Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro o el propio Pedro Páramo de Juan Rulfo fueron rotundos fracasos de público y taquilla. Y se hizo patente un divorcio entre el sentido intelectual que los escritores proponían al cine y lo que una industria agonizante buscaba para recuperar su público. Hay dos casos, sin embargo, en los que es importante detenerse. Vicente Leñero, dramaturgo y novelista, uno de los pocos a los que puede llamarse en México, sin que sea en demérito suyo, guionista profesional. Y el recientemente fallecido Ricardo Garibay,
narrador de impresionante poder verbal y un oído muy sutil, que fue además un guionista cinematográfico inspirado. La Filmoteca de la UNAM es uno de los archivos fílmicos que dependen de una de las entidades universitarias más importantes del mundo, la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invito ahora a conocer este recinto dedicado a la preservación de la memoria cinematográfica de México. El rescate, la preservación y la difusión de todo género de materiales cinematográficos son las actividades esenciales de los dos archivos cinematográficos más importantes de México: la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Cineteca Nacional del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Dependencia de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de esta Casa de Estudios, la Filmoteca Universitaria constituye en la actualidad, con sus cerca de 20,000 títulos, el archivo cinematográfico más grande de América Latina. Entre sus eventos de mayor realce, la Filmoteca organiza anualmente el Festival Cinematográfico de Verano, que exhibe en diversas salas capitalinas una selección de películas de calidad. Fundada en 1959, la Filmoteca Universitaria funciona desde hace 10 años bajo la dirección del biólogo Iván Trujillo, recientemente designado presidente de la Federación Internacional de Archivos de Cine con sede en Bruselas, Bélgica. Trujillo es el primer latinoamericano que llega a dirigir los destinos de este organismo, creado en 1938, que reúne a 120 archivos cinematográficos de 68 países, entre ellos la Cineteca Nacional. Incorporada a la Federación Internacional de Archivos de Cine desde 1977, lo mismo que la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca Nacional, fundada en 1974 y dirigida actualmente por el realizador cinematográfico Alejandro Pelayo, cuenta con un acervo de más de 6,000 títulos. Entre sus principales actividades figura la organización de la Muestra Internacional de Cine en sus ediciones de primavera e invierno y del Foro Internacional de Cine, cuyas programaciones recorren el país entero a través de un circuito cultural de exhibición integrado con más de 40 salas. Ambas instituciones amplían sus funciones sustanciales a la investigación, la impartición de cursos especializados y la edición de diversas publicaciones, entre otras actividades afines con la preservación de nuestra memoria fílmica. Peculiar fue la vida y obra de Matilde Landeta, guionista, argumentista y productora de cine. Debutó como directora en 1948 con la cinta Lola Casanova. Sin embargo, su carrera apenas comenzaba cuando la tuvo que abandonar por presiones de funcionarios cinematográficos de la época, para quienes era inconcebible que una mujer hiciera cine desde atrás de la cámara. Pionera del cine femenino. Mujer rebelde que a sus 88 años manejaba y escribía por las noches. Acérrima contrincante en el juego de cartas, apasionada de la vida. Una mujer optimista que dignifica a las mujeres, testigo de los años más prolíficos de nuestro cine. Doña Mati, la primera vez que usted vio abrirse las puertas de un foro fue la gloria. Entro, se abre la puerta de los estudios, veo una escena y le digo a mi hermano, yo aquí me quedo. ¿Cómo que te quedas? Sí, yo aquí me quedo, yo voy a trabajar aquí. Y me quedé. Entonces estuve yendo a los estudios. La siguiente película que se iba a hacer era El Prisionero 13, que dirigía don Fernando de Fuentes, y en que mi hermano era el Prisionero 13. Y allí me contrataron. Y allí acabé de aprender qué era el cine. Ya no me despegué nunca. Trabajé con todos los directores, en todo tipo de películas. De marzo de 1933, que empecé con Fernando de Fuentes, allí empecé de Script Girl hasta el año 1945, en esas 70 películas. Después pasé a ser asistente de director. Empezamos todos aprendiendo sobre la marcha, haciendo pininos para poder hacer cine. Y cuando yo me sentí que ya tenía ganas de dirigir, que era para lo que yo me había quedado allí, rompiendo con mi familia, rompiendo con todo mundo, dije, ya estoy madura, yo ya quiero dirigir. Fue cuando empezó la lucha.
Fíjate qué cosa curiosa. En 1975 es el año internacional, el primer año internacional de la mujer. Entonces se celebra en México y como es el año internacional de la mujer, traen películas hechas por mujeres en Europa. Y a la hora que es México, el que es el anfitrión, empiezan a buscar una mexicana que haya hecho cine. Las dos peliculitas que hizo Adela Siqueiro se perdieron, se fueron al olvido. La de 17 que hizo La Tigresa, que hizo Minerva, pues ya era historia muy pasada. Y entonces habían venido las grandes directrices italianas, alemanas, estaban aquí. Y entonces alguien se acordó, oye, Matilde Landeta, allá en los 50 hizo películas. Entonces buscaron, escarbaron a ver qué había yo hecho. Y entonces encontraron La Negra Angustias. Y oh, sorpresa, el crítico más duro y más rejego que tiene México habló maravillas de mi cine comparado con el de las europeas. Piensa que yo me decidí a hacer cine para hacer una obra, no para hacer cuentitos femeninoides, nada. Creo que si tengo algún chiste no es haber hecho cine tan temprano, en unos años en que la mujer no contaba para eso más que excepcionalmente. Había habido 2 excepciones antes que yo en 50 años de cine. Yo entré al cine con otra ideología totalmente diferente. Yo quería la situación real de la mujer en la vida de la patria. Qué importancia tenían tantas mujeres, no solo por su vientre, sino por su acción, por su talento. Vamos, mi coronela, ya los pelones vienen entrando por la garita de Guadalupe. Hay que darse prisa. ¡Viva la revolución! Más de 50 libros de cine publicados, la dirección de varias revistas y la fundación de un centro de investigación, entre otras muchas cosas, hacen de Emilio García Riera el más importante animador de nuestra cultura cinematográfica. En Asterisco, con la colaboración de Leonardo García Sau, quisimos hacerle un homenaje. Es muy probable que sin Emilio García Riera, el cine mexicano se hubiera quedado sin memoria. Durante buena parte de su vida, García Riera se ha dedicado a documentar de la manera más rigurosa posible la accidentada historia de nuestra cinematografía. Su afán de absoluto y manía por la información completa lo llevó a la creación de la historia documental del cine mexicano. Pero eso no fue suficiente. Emilio se sintió obligado a hacer la labor 2 veces cuando los avances de la tecnología le permitieron revisar las películas en la televisión de su casa y realizar las fichas de cada una de ellas en una computadora personal. El resultado fueron los 18 volúmenes que componen la segunda edición de la historia. Un trabajo que se antoja, ya no digamos imposible, sino inconcebible para una sola persona normal. Uno se estremece al pensar lo que podría haber sucedido si García Riera se hubiera entregado a esa normalidad nacional del no se puede, es mucho trabajo, no hay tiempo ni dinero para hacerlo. El cine mexicano ahora estaría amnésico. Su historia hubiera quedado consignada en publicaciones parciales, inexactas, algunas teñidas incluso por el rencor o la mala leche. Tenemos mucho que agradecerle a las manías de Emilio. Pero García Riera no solo ha hecho una labor imprescindible de investigación. Como crítico, ha sido también una figura importante en el panorama cultural mexicano. Él mismo tiende a subestimar su trabajo crítico, cosa que es quizá su única apreciación injusta que le conozco. Para mí, sus textos de los años 70 fueron ejemplares y formativos en cuanto a la interpretación lúcida, perceptiva de la expresión cinematográfica. Además, demuestran que un análisis serio no está reñido con el humor y la amenidad.
nos da muchísimo gusto recibir en el estudio de Asterisco a José Luis García Gras y a Gita Shifter, quienes van a conversar con nosotros un poco de cine, de ese cine que actualmente se hace en México. Gita, si te parece, me gustaría comenzar contigo preguntándote cuáles son los temas que interesan hoy en día a los cineastas y también a ti. Bueno, a los cineastas no sé, a mí... A mí me interesa, fíjate que nunca fue propositivo, pero si veo un poquito para atrás, ¿qué es lo que me ha interesado? Creo que a mí lo que me interesa son temas que yo conozco, que yo he vivido, y son temas sobre la mujer. Entonces, las dos películas que yo he hecho de eso tratan, y la que espero hacer en el futuro también. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Las caras de la luna. Y es más, ahí hay uno de los personajes que dice, todo mi cine trata de mujeres, vistas de un lado, vistas del otro lado, porque es de lo que yo pues sé, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre el cine de mujeres y el cine de hombres? Yo creo que es muchísima. Yo creo que de hecho por eso ha tenido tanto éxito en el mundo entero esta visión femenina del cine, digamos, porque sí es verdad que hay un otro modo, digamos, de ver las cosas, ¿no? O sea, sutil quizá. Incluso hasta mujeres que no hacen películas particularmente de mujeres. ¿Pero cuál sería esa diferencia? ¿Es el tema? ¿Es el acercamiento estético? ¿Cuál es? Yo creo que son muchas cosas. Yo creo que es como una especie de característica casi genética que se impregna en la película, ¿no? Elementos que tienen que ver con como el comportamiento de nuestras amigas, nuestras madres, nuestras mujeres, que hay otro modo, otra intuición en el acercamiento de las cosas. Sí existe un modo femenino, que es a veces lo que también los cineastas masculinos tratamos de aprender, digamos, las mujeres, ¿no? O sea, que cuando alguien te dice, viste esto de una manera muy diferente, como no lo ven los hombres, de pronto a mí a veces me han dicho como elogio, ¿no? Y para mí es muy importante, quiere decir que sí pude tocar algo que las mujeres ven con más facilidad que nosotros, ¿no? Ahora, ¿es posible hacer algo diferente en cine? ¿Qué sería lo original, lo novedoso? ¿En qué consistiría? Ojalá supiera yo, pero yo me imagino que es la manera en que cuentas el cuento. No sé, no sabría que, nunca había pensado en eso. ¿Y cómo se te ocurren a ti las historias? Fíjate que a mí se me ocurren, me brincan algún día. Me tardé muchísimo, después de que terminé mi última película, en que se me ocurriera un tema. Y entonces fui a un festival de cine de mujeres. Yo era jurado en Mar del Plata, en Argentina. Y entonces la verdad es que se habían reunido ahí las 5 mujeres estas que eran el jurado, y éramos tan diferentes y las situaciones eran tan chistosas que un día yo dije, no, es que esto es una película. Y es cierto que los cineastas siempre están viendo la vida en imágenes, o sea, como si estuvieras viendo el guión construyendo ya la película. Yo solo cuando me peleo. ¿Con quién? Con quien sea. En ese momento pongo la cámara en algún lugar y trato de verme a mí mismo. Sí, hay momentos, pero en general no. Yo creo que es una cuestión más bien de los estudiantes de cine, que empiezan a ver todo con movimientos de cámara, lentes, acercamientos. Yo realmente he podido, o por lo menos en mi caso, yo no veo el cine así. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo simplemente como una herramienta, como un medio para expresar cosas y contar cuentos. ¿Y cuáles cuentos cuentas tú? ¿Cómo se te ocurren a ti esas historias? A mí se me ocurren muchas historias a partir de muchas cosas. Tengo más historias de las que puedo hacer. Entonces, tampoco, la génesis es diferente. Pero ahorita... A veces una frase, a veces de pronto algo que leí, a veces de pronto algo que vi, que escuché a los niños jugando, de pronto me dan una idea. A veces otra película que de pronto dices... ¿Tú escribes los guiones de tus películas? Sí, trato de escribirlos desde hace muchos años, porque me ha permitido tener como el control de la película. Ahora, ¿es cierto que existe un cine mexicano nuevo o no hay nada que decir al respecto, pues, de esa afirmación del nuevo cine mexicano? Yo creo que siempre que el Estado o los productores, no sé, llega un poco de dinero y entonces
sale una serie de películas, dicen que es el nuevo cine mexicano. Pero esa pregunta José Luis te la podría contestar muy... ¿Por qué no tú? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre ese...? Yo creo que no, yo creo que es que cada vez que hay dinero y entonces nos permiten hacer una serie de películas, entonces a esa pequeña etapa siempre le dicen el nuevo cine mexicano. Creo que en los 70s había un nuevo cine mexicano porque pusieron dinero para hacer toda una serie de películas. Pero hay novedad o no en el cine. Mira, ese es un súper tema. ¿Y interesa o no interesa? Yo creo que es un súper tema. Digamos, muchas de las cosas que los críticos, digamos, detestan de este tipo de cosas, incluso la gente, es justamente esta parte un poco tramposa de hablar de algo nuevo realmente en el arte o en la expresión. Pues algo nuevo era el advenimiento, digamos, de Picasso, ¿no? O fenómenos muy fuertes, efectivamente muy originales, o el movimiento, digamos, de la nueva ola francesa, o la nueva ola, o el grupo de los alemanes, o de los free cinema ingleses, donde de pronto había todo un grupo de personas que hacían cine, que obedecía de alguna manera a una visión que en ese momento la sociedad o el mundo tenían, y no había otra cosa parecida. Yo creo que por momentos ha habido cine mexicano nuevo, ¿no? Ha habido algunas películas a lo largo de los últimos años, incluso de los viejos años, que de pronto ha habido películas nuevas. Sigo pensando que la película de Gámez, la de Coca-Cola en la sangre, la fórmula secreta, sigue siendo una película harto original, digamos, ¿no? Sí. O la película, digamos, estas películas, la de Límite del Tiempo de Carlos Volado, ¿no? Me parece también una película interesante, original. No quiere decir que sea muy nueva, pues, pero sí hay elementos que tratan... Una propuesta distinta, ¿no? De proponer algo también, es cierto. Ahora, tú hablabas del dinero, de los apoyos. ¿Cómo consiguen el dinero para producir una película? Pues es dificilísimo aquí en México porque hay pocas instancias, ya no existen los productores privados que existían antes cuando se hizo, digamos, la época de oro del cine mexicano. Entonces nosotros tenemos al Instituto Mexicano de Cinematografía y algunos muy pocos productores privados, pero especialmente lo que tenemos es el IMCINE, ¿no? Sí, es como yo he producido las películas que yo he hecho. Y de hecho, el IMCINE se formó con esa estrategia, ¿no? De producir y promover el cine mexicano. ¿Y es suficiente el apoyo que se da? No es suficiente. Mira, es complicado, cada día es más complicado en un país que es muy dependiente y que no tiene industria. O sea, si tú haces una película y difícilmente se vende, digamos, en su mercado natural, pues estás en peligro, ¿no? Digo, de Sexo, Pudor y Lágrimas, o de lo de Como Agua para Chocolate, que son éxitos increíbles, de todas formas son muy raros, ¿no? Ahora, ¿trabajan ustedes otros proyectos en el extranjero, con coproducciones, por ejemplo? Sí, siempre. Yo sí estoy tratando de encontrar coproducción para esta película que estoy haciendo, porque necesito actrices extranjeras, que lo exige la misma historia, ¿no? Porque ellas son el jurado y entonces vienen a México a formar parte de este jurado de cine. Entonces yo sí estoy tratando de conseguir dinero en España, en Argentina, en Brasil. Pero eso lo está haciendo otro productor. ¿Y es fácil también trabajar en coproducciones? Mira, yo también, igual que Guita, hasta ahora estamos intentando hacer una coproducción porque creo que es una manera interesante de poder allegarse recursos, ¿no? Y de participar también con otras cinematografías, digamos, en el caso concreto de la española, que es la que ha tenido de alguna manera una mayor incidencia en el cine mexicano. Igual yo, en el caso mío, estoy buscando a un productor español, que de hecho casi lo tengo, y probablemente algún actor español o algún editor español, o incorporar ciertos técnicos o artistas a la película, ¿no? Con lo cual la película tendrá un trato de película española en España, por las leyes que allá son un poco más interesantes que acá. ¿Y cuál sería tu teoría sobre el cine? O sea, ¿por qué sigues haciendo cine? Si hay dificultades, si finalmente es algo que requiere de mucho apoyo, de dinero, de un esfuerzo importante. Bueno, yo lo hago porque yo creo que es lo único que yo realmente sé hacer, más o menos. Sí, yo creo que yo cuento cuentos y los cuento a través del cine. ¿Pero qué quieres decir a través de tu cine? ¿Hay algo en especial que se repita de alguna manera o que te inquiete? No, yo creo que es una historia que a mí personalmente me interesa y entonces a mí me gusta contar historias. ¿Y a ti, José Luis?
¿Por qué sigues haciendo cine? ¿Cuál sería tu teoría? Yo a veces me lo pregunto también, no te creas. Yo creo que sí es cierto que existen animales cinematográficos, ¿no? Hay gente que decide que el cine es su modus vivendi y su modo de expresión, y no hay otra manera de relacionarse con la naturaleza que no sea a través de hacer películas, digamos, tu trabajo, tu modo de expresión. Yo hago cine aquí, sin negar la posibilidad de que pueda yo hacer cine en otro lado tampoco, ¿no? Pero hago cine aquí porque finalmente creo que las películas que se me ocurren tienen mucho que ver con lo mexicano también y con cosas que son... Hago un cine hasta cierto punto no muy comercial, digamos, no en el sentido comercial tradicional. Y eso me da aquí una gran libertad que no me la daría, digamos, en Hollywood, sí, claro. ¿No? O sea, yo la película que estoy queriendo hacer, pues se reirían de mí en los Estados Unidos, cualquier productor decente, ¿no? Sí. Y aquí, en cambio, tengo bastante más apoyo, incluso a los coproductores franceses. No digo que en Estados Unidos no existan. Sí. En Estados Unidos existe gente muy brillante y muy inteligente. Simplemente la industria tiene una dimensión tal que no te permite hacer películas muy autorales por esa vía. Te permite por otras vías. Ahora, ¿hay o no una estética singular al cine mexicano contemporáneo? ¿Y cuál sería? Esa es otra pregunta interesante. Yo creo que sí la debe haber. Pero no sabes cuál es. O sea, los que podrían verla, que serían algunos de los críticos más sofisticados que existen en México, nos odian. Y son los únicos que podrían entender si es cierto que existe. Yo creo que sí la hay. Yo intuyo que sí hay un modo, una estética también y una manera de contar. Una manera, sí, de contar mexicana. Sí la hay, creo que sí la hay, porque de alguna manera también se refleja, el exterior refleja a la cámara de la película algo que es inmanente a veces, ¿no? Entonces yo creo que por más que uno filme de una forma o de otra, hay algo mexicano que se escurre por las... Bueno, y filmar con poco dinero y en 5 o 6 semanas también pero, eso... pero incluso hasta con mucho dinero, igual se nota que es película mexicana. Sí. Hay algo mexicano que sí, para bien o para mal, pero que está marcado. ¿Y tú ves algo así? ¿Notas algo mexicano en tu interés o tiene que ver más bien con tus orígenes, con Costa Rica, con otras referencias en tu caso? El trabajo que yo he hecho es completamente mexicano y es generalmente la mirada que tiene un extranjero sobre lo que está sucediendo en México. Eso es lo que yo he hecho siempre en mis documentales y en mis películas. Siempre es la mirada extranjera sobre otra cultura, pero eso es lo que a mí me interesa. En este programa hablamos de algunas grandes figuras del cine mexicano de antaño. ¿Existen grandes figuras, grandes actores hoy en día? Porque también eso hace el cine. Sí, mira, yo creo que eso lo podremos determinar dentro de 100 años, efectivamente, cuando alguien vea un ciclo de cine mexicano y diga, oye, Demián Bichir y Jesús Ochoa, qué actorazos. Angélica Aragón. No, yo creo que sí, hay un grupo de actores en México. Actores buenísimos. No muchísimos, No, pero sí hay una pandilla interesante de actores de primerísimo nivel. Eso es cierto. Sí hay actores que se han desarrollado, yo no sé cómo. Yo creo que hay mejor actrices que actores. Empieza a haber actores otra vez. Yo siempre sostuve eso de que había mucho más actrices que actores, pero empieza en los últimos años, yo creo que ha empezado a florecer el mundo masculino actuando. Me refiero también a Alcázar o Demián Bichir o Jesús Ochoa o incluso Daniel Jiménez Cacho, ¿no? Sí. Que son de primera. Sí. ¿No? Claro, son una generación de actores. ¿Y cómo eligen a los actores? ¿Cómo encuentran a esas personas que dan el personaje que necesitan? Pues yo veo muchísimo al teatro y yo veo todas las películas mexicanas, entonces yo personalmente me gusta trabajar con... Bueno, yo lo escojo el actor viendo si él me va a dar el personaje que yo tengo en mente, ¿no? Y entonces así es como yo los escojo. ¿Qué aporta al cine mexicano las nuevas tecnologías? Porque, bueno, hemos hablado de la importancia de la historia, de los actores que tienes, definitivamente de los diálogos, de cómo esté construido el guión, pero ¿hay una nueva tecnología que te facilita o no que la historia sea mejor? ¿O tiene que ver totalmente en otra cosa, el éxito de una película, el que te... Yo creo que tiene que ver en lo que tienen que ver las películas siempre. En que si el corazón de la película funciona, no importa si la filmaste en video digital o con 35 milímetros. La historia, ¿verdad? El cuento es, y la manera en la que tú tratas ese cuento con la convicción y la seriedad, ese es lo fundamental.
Lo demás Ahora, ¿necesitas a un escritor para que haga eso o puede ser el guión que uno? Porque muchas veces se ha visto cómo se apoya el cine en grandes escritores y eso se lleva a un guión. Eso no, importante es. Digo, para mí sí es importantísimo, porque yo no escribo mis guiones, yo sí necesito, a mí se me puede ocurrir una idea, yo puedo decir, bueno, yo quiero contar esta historia, pero yo necesito un guionista que me la escriba. Ahora, como dice José Luis, yo sí tengo la suerte de que mi compañero es Ubiriarte, entonces él me escribe las historias que a mí se me ocurren. Claro, pero sí, yo sí necesito, y yo creo que lo fundamental en el cine es la historia que vas a contar. Yo estoy de acuerdo. Y eso no quiere decir que el tema de la tecnología de punta no vaya por otro lado, ¿no? Nosotros no tenemos dinero ni acceso a eso, ¿no? No, de hecho sí tienes. ¿Sí? Cuando estamos hablando, no hay una sola película que no se haga hoy digital, ¿no? No hay una sola película que se edite como Viola, ya nadie la usa. Ah, bueno, sí, bueno. ¿No? Yo estoy hablando de computadoras y de todas eso seguirá existiendo, eso seguirá, y la manera en la que alumbras y trabajas con... Yo creo que en ese sentido la tecnología va a seguir apoyando al desarrollo, digamos, de las películas. Tú hablabas del corazón de la historia, ¿y qué con el corazón del ojo del director, de la sensibilidad también del realizador? Porque hay como una arquitectura estética, ¿no? En lo que es una película. Entonces, ¿cómo manejas eso? Pues, si utilizas el término de la arquitectura es más fácil para poder explicarlo. De hecho, la manera en la cual se va integrando una película se va integrando con todos los elementos que la forman, digamos, ¿no? No hay manera de que todo es importante. Vaya, no estoy hablando de los elementos decorativos como en una construcción, pero las cuestiones vitales, la forma en la que vas a distribuir las tuberías de gas y la electricidad en esa casa, puede tener una pretensión plástica también gigantesca, ¿no? El asunto es que en el cine es muy parecido a la arquitectura, por alguna razón se parecen tanto, que todo va ligado de una manera, cada elemento, cada punto, cada diseño, cada arista que vas construyendo va en función. Un actor, al final de cuentas es cierto, por más bien trabajado que esté el actor, de nada sirve si está mal encuadrado o no se ve su expresión, ¿no? De pronto dices, híjole, es que estaba muy bien, sí, pero estaba muy lejos la cámara. En fin, la técnica y el ojo del director tienen que estar absolutamente coordinados, pues sí hay una parte de ingeniería y una parte de arquitectura en el cine que uno pretende a dominar para poder contar su cuento. Pero yo creo, ¿tú no crees que el ojo del director yo creo que el ojo del director está en escoger a las personas? O sea, porque si tú quieres determinada estética, tú sabes a quién escoger. Y entonces yo creo que el arte del director está en reunir a ese grupo. Por eso se parecen a los arquitectos. Digamos, el arquitecto tiene que conseguirse también un montón de genios al lado que le van a permitir, ¿no? Y quiero aquí una escultura en este lugar. Sí, bueno, pero tú puedes escoger a diferentes escultores. Entonces el ojo del director es a quién escoges. Para ese proyecto. Exacto. Para esa cosa. ¿Y con qué otras artes está ligada para ti tu interés y tu pasión por el cine? ¿Es la música, es la literatura, es la pintura? La música. A mí lo que me encanta en las películas es la música, las canciones. Y yo me paso muchísimo tiempo oyendo qué canción van a escuchar o qué... Sí. Con la música. Sí, lo fascinante es que son todas, ¿no? Todas, sí, finalmente tú dices la pintura, es que la pintura es fundamental. Digo, la pintura es la primera escuela para el cineasta, ¿no? ¿Por qué? Porque es la capacidad total de síntesis, digamos, desde que escoges el cuadro, el encuadre, donde vas a desarrollar un determinado drama, una determinada historia. La luz, los colores, dónde los pones, dónde los sitúas a los actores, a los personajes en el cuadro. ¿Cómo los vistes? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los vistes? ¿Cómo los ves? Sí. ¿A quién iluminas y a quién no? ¿A quién le das preeminencia y a quién no? ¿A quién sí le estás dando de otra forma? La pintura sí, claro. Es la pintura es la escuela fundamental para el cine. Y yo creo que la música. Ahora, si quisieran ustedes que se recordara algo de su cine, ¿qué sería para ti lo que quisieras que quedara? O sea, ¿qué película o qué tema? No, ¿cómo entenderte a ti como cineasta, pues? Bueno, yo creo que lo que traté fue de ver con un ojo diferente una otra cultura. Eso sería lo que yo me imagino, yo traté de hacer. ¿Y en tu caso, José Luis?
Pues mi epitafio dice. No, tu epitafio. Pero digamos, algo que... El hombre que amó el cine. Esa me gusta. Y que hizo cine, y que lo pudo hacer. Yo creo que el amor implica poder hacerlo también, ¿no? Y por otro lado también hay como una efervescencia de que las cosas tampoco tienen que ser siempre igual de malas, ¿no? Yo en ese sentido yo creo que esa es la gran virtud de los cuadros que renuevan también, ¿no? Es una crítica fuerte, o sea que ha habido un cine malo, definitivamente. Ha habido un cine en general bastante alejado del público también, ¿no? Bueno, pero tampoco tenemos también los recursos. No, pero a veces también pensamos que simplemente porque estamos bendecidos por la independencia del cine, pero ya las películas nuestras las tiene que ver la gente. No es cierto. También hemos tenido muchos defectos en nuestro proceder, digamos. Yo creo que... ¿Por qué es un cine malo? ¿Porque no tocamos los temas o no se tocan los temas que interesa a la gente? Bueno, entre otros, yo creo que hemos estado muy desligados de los temas más candentes. No se trata que hagamos noticiero ni reportaje, pero sí es cierto que hemos estado muy alejados de la sensibilidad de la epidermis de la gente en la calle, digamos, ¿no? De la gente con los temas más importantes, ¿no? Que tienen que ver con la política, con el narcotráfico, con las cosas que a todo el mundo le duelen. Cuando se hablaba de la época del cine de oro mexicano, ¿tenía esto que ver también porque tocaban los temas que socialmente interesaban, que tenían que ver con nuestra realidad? Híjole, yo creo que... ¿O no? Yo creo que es una parte. Por eso aquí te digo que sí sería bueno más bien un crítico. O un historiador, porque yo tengo ideas a veces muy generales, ¿no? Yo sí creo que el cine mexicano hoy es mejor que antes. Incluso que cuando hablan de la época del cine de oro, sería muy difícil la comparación, porque en esa época era el cine de oro porque tenían oro todos en las bolsas, ¿no? Que si todo... Vaya, todo el mundo ganaba mucho dinero porque el mercado del cine era un mercado. Aquí es una crisis brutal. En ese sentido, Guita tiene razón. O sea, hacer una película como La mujer de Benjamín, a mí sí me parece extraordinaria, ¿no? Porque es buena, porque es una película original y porque además es una película que llega al corazón y a la inteligencia y tal. Se hizo con muy poco dinero, puros debutantes, puros jóvenes, un joven fotógrafo, un joven director, tal. Bueno, esa es una película que vale en la historia del cine mexicano, no importa antes o después, ¿no? Mi teoría es que nosotros no tenemos publicidad, perdóname. O sea, que hace falta promover el cine. Sí, que si salen los anuncios a cada rato en televisión, como tienen las películas que han tenido éxito, las películas que han tenido éxito han tenido una gran promoción en la televisión. Pero eso es otro tema. Pues, entonces, para que las películas... Y los vamos a invitar al siguiente programa que hagamos seguramente sobre cine. Pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros y los invito a que sigan, porque vamos ahora a unos mensajes, pero tenemos más en Asterisco. Gracias. Según la opinión de muchos, Germán Valdés ha sido el mejor y más completo comediante que México ha dado al mundo. Hay quienes dicen que no ha habido nada parecido a su genio, antes ni después de él. En Asterisco recordamos a Tintán, inmortal personaje del cine nacional. Con el cristal hacemos muchas cosas. La indumentaria es inconfundible. Pantalones anchísimos con valencianas muy altas, saco muy largo con hombreras y solapas enormes, sombrero de ala ancha con pluma de pavo real. Así era el joven pachuco que respondía al sonoro apodo de Tintán, personaje que debutó en el cine mexicano en 1943 con la cinta Hotel de Verano, dirigida por René Cardona. Su intérprete era ni más ni menos que Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, nacido en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1915. A muy temprana edad, Germán se traslada con su familia a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde más tarde fungiría como imitador, locutor y animador en diversos programas radiofónicos. En su primera etapa en el cine, Tintán es dirigido por Humberto Gómez Landero en cintas como Músico, Poeta y Loco, de 1947, y El Niño Perdido, también producida el mismo año. 150 pesos para empezar. No obstante, la etapa más fructífera y notable del Gran Pachuco será producto de su unión con el cineasta Gilberto Martínez Solares, quien lo dirigió en más de 30 cintas, siendo la primera Calabacitas Tiernas, tal vez una de las mejores comedias del cine mexicano. En esta época,
Tintán y un sólido grupo de cómicos como su inseparable Patiño, el carnal Marcelo, el enano Tuntún y la flaca Vitola aparecen en la mejor cinta del género, El Rey del Barrio, con una jovencita, Silvia Pinal. La frescura y originalidad de los argumentos de estas películas no podrían concebirse sin el ingenio del guionista Juan García Garza, el Peralvillo, a quien se debe ese lenguaje mezcla inglés-español, pero sobre todo con una fuerte carga picaresca. Tintán exploró otras facetas dentro del séptimo arte, como productor, guionista, argumentista e incluso como director. No obstante, su condición de intérprete es la que lo ha inmortalizado en la filmografía nacional como, tal vez, el mejor cómico del cine mexicano. Oye, tú, vago, ¿ya lavaste el coche? Sí, señor. ¡Ay, mi madre, todo su merced! Vamos ahora a nuestra sección Elogio de la Lectura con Ana Cecilia Terrazas. Creo que alguien que nunca haya leído un libro o que no tenga oportunidad de hacerlo porque no tiene la educación, porque no lo enseñaron en la escuela, porque no lo aprendió en su casa, porque no ha tenido trato ninguno con ellos, se pierde una parte importantísima de la vida. Es cierto que leer te puede ayudar a pensar mejor, que la gente que lee es más inteligente, sí lo creo. Pero también conozco una gran cantidad de gente que lee mucho y que no es sumamente inteligente. Yo lo considero una actividad imprescindible. Claro que cada quien su cada cual. Para mí es una especie de vicio como puede ser beber para algunas personas o fumar para otros o hacer deporte para otros más, ¿no? Me puedo imaginar perfectamente bien el resto de mi vida sin volverme a comer un taco, una chalupa, una quesadilla. Yo creo que si uno quiere leer bien, tiene que aprender a leer. También como un futbolista aprende a jugar fútbol. Si un futbolista tiene que hacer ejercicios de pesas, tiene que correr. Unos chilaquiles, un molito, un chile en nogada, y mira que me encantan. Pero no me puedo imaginar leer. La mayor parte de los lectores son o somos llaneros. Lectores profesionales son muy pocos. Hay que leer a Robert Louis Stevenson y nunca abandonar las novelas de aventuras. Otras épocas pienso, como ahora, no sé por qué, me ha dado la manía de Lawrence Durrell. Mira, más que autores yo te diría otra cosa. Lo que sí creo que es conveniente es que los lectores vayan formando una... Digamos que las lecturas no sean dispersas e inconexas, sino que una lectura tenga relación con otra. Estoy leyendo la novela de Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes, que ha ganado el premio Rómulo Gallegos, y es una novela genial, divertidísima. O pienso en An Ordinary Seaman de Frank Goldman y es una novela fantástica. Desde hace 3 o 4 meses yo estoy leyendo y releyendo mucho al Grupo de Sur, José Borges, Javier Casares, Recomendaría a Quevedo que leyeran El Buscón, que es muy divertido, y luego sus poemas, que son de una bestialidad en el mejor sentido de la palabra. Se atreve a tocar sentimientos que uno pensaría que no son ni muy loables ni muy gozosos, pero que cuando uno los lee son una dicha enorme. Juan Rodolfo Wilcox es un narrador del Grupo Sur que se fue de Argentina en los años 50, empezó a escribir en italiano y llegó a ser un escritor italiano. Gerardo Lara obtuvo la prestigiada beca Guggenheim para filmar un documental sobre el cineasta y actor estadounidense John Huston. Héctor Rivera nos tiene los detalles. El realizador cinematográfico John Huston mantuvo durante casi toda su vida una estrecha relación con México. Esta historia de amor y cariño por los mexicanos acaba de ser reconstruida por el cineasta Gerardo Lara en el documental Nuestro Amigo Americano,
financiado con una beca de la Fundación Rockefeller MacArthur y con el apoyo del Fondo Nacional para Cultura y las Artes a través de su programa de conversiones culturales. Es un mito y una leyenda porque su vida es múltiple, tiene muchas vidas, como él lo dice en su autobiografía. Y también en el volcán, en el documental está rescatado ese testimonio. ¿Sí? Una cosa es lo que vivió en México como una parte muy importante de su vida, pero tenía muchos rasgos. ¿Sí? También su vida en Irlanda, su vida en la guerra, su faceta como boxeador, como aventurero, como pescador, su faceta como apostador, o sea, era un hombre multifacético. Egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, realizador de la película Un Año Perdido, Gerardo Lara recurrió a los testimonios de quienes le conocieron, amigos y compañeros de trabajo, para contar en Nuestro Amigo Americano la historia mexicana del autor del Halcón Maltés, El Tesoro de la Sierra Madre, La Noche de la Iguana y Bajo el Volcán. Recorre el país tanto en tren como en carretas y presencia un México posrevolucionario. Entonces se enamora del país, se enamora de su paisaje, de su gente, de ciertos valores. Muchas de esas aventuras que te acabo de contar, él las plasmó en El Tesoro de la Sierra Madre, que es su segunda película de largometraje, que la hizo ya en la posguerra y que la filmó en Tamaulipas. Pero más allá de esas cosas particulares como el tequila o las mujeres o el póker, pues también está un valor y un sentido de la vida que queda muy claro en el documental. Él como que no le gustaba el imperio del dinero, ¿sí? Y buscaba siempre otro tipo de valores, como son el de la amistad, como es el de valorar a una gente no por lo que tiene, sino por lo que es. Y todo eso también queda manifiesto en el documental. Al igual que grandes escritores que han escrito guiones, el cine nacional ha tenido la fortuna de contar con espléndidos compositores para la banda sonora de sus películas. Juan Arturo Brennan nos da su opinión sobre estos asuntos. Tal y como ocurrió en otras partes del mundo, el concepto de música para cine nació en México como un mero complemento mecánico a las imágenes proyectadas en la pantalla. Un poco más tarde, el concepto de música cinematográfica se volvió un poco más lógico y orgánico y surgió así una actividad musical en la que se intentaba, por vez primera, establecer una relación dramática o de contenido entre la imagen y la música. Bajo estos nuevos parámetros, surgió una de las primeras vertientes importantes de nuestra música cinematográfica, aquella que tomaba como principal línea de conducta la promoción de la música vernácula mexicana, principalmente la ranchera, a través de sus principales exponentes. Fue así como el cine mexicano adquirió una vocación que prácticamente no ha perdido hasta la fecha, la vocación de cantar. Alguien descubrió que sí era posible hacer películas que se apartaran de los temas trillados de entonces y que ofrecieran al público otro tipo de historias. También era posible complementarlas con una música distinta. El caso más significativo fue sin duda el de Silvestre Revueltas, quien contribuyó con una espléndida partitura a la película Redes y un espectacular complemento musical para la cinta La Noche de los Mayas, además de otras producciones menores. Junto con Revueltas, otros compositores de prestigio contribuyeron a elevar en cierta medida el discurso de nuestra música de cine, en ocasiones asociándose por temperamento con un género o un estilo determinado. Tal es el caso, por ejemplo, de Miguel Bernal Jiménez. A partir de la presencia de estos y otros compositores en el cine de México, comenzó a surgir un perfil más definido para el creador de música cinematográfica. Es probable que el caso más significativo haya sido el de Raúl Avista. En el último par de décadas del siglo XX, se trata de concebir la música para la película en condiciones tales que pueda formar parte integral del paquete promocional cinematográfico y de algún modo contribuir a su recuperación económica.
Esto ha implicado en la mayoría de los casos la creación de músicas cinematográficas compuestas e interpretadas por cantantes o grupos populares del momento. De hecho, no hay todavía en México una sólida cultura musical cinematográfica, y este es uno de los aspectos pendientes por trabajar en el ámbito de la promoción de nuestro cine. Claudia Hernández de Valle Arizpe nos tiene ahora, como ya es costumbre, interesantes recomendaciones para cultivar el placer de la lectura. Para el 31 de marzo de 1998, justo el día del cumpleaños de Octavio Paz, se terminó de imprimir un libro de correspondencia, la correspondencia de Alfonso Reyes y de Octavio Paz, que reúne 84 cartas que se escribieron a lo largo de 20 años, estos dos humanistas, sin duda las más importantes que ha tenido México en el siglo XX. Un año después aparece otro volumen más de correspondencia, también de Octavio Paz. Este se llama Octavio Paz, Memorias y Palabras, Cartas a Pere Gimferrer, publicado por Seix Barral, y que reúne cartas que a lo largo de 30 años Paz le escribió al poeta catalán. Las primeras cartas, la verdad es que sí se centran más en los encargos, las misivas en torno a publicaciones y a pagos, a colaboraciones y cheques transatlánticos, pero también, y esto es importante, en la divulgación que emprendió Paz de la obra de los por entonces jóvenes poetas y escritores mexicanos, a quienes ayudó a publicar o intentó que publicaran en España. Por ejemplo, Tomás Segovia, Marco Antonio Montes de Oca, Alejandro Rossi, Hugo Iriart. Pero las cartas más hermosas, sin duda, desde el punto de vista humano y literario, inician después, hacia diciembre de 1975, con una carta que en realidad se vuelve un ensayo que escribe Octavio Paz, breve, lucidísimo, sobre la poesía de Juan Ramón Jiménez. Conmueve a lo largo de todo el libro el interés de Octavio Paz por lo que escriben no solo los consagrados, sino también los más jóvenes. La imagen de un hombre abierto a la creación universal y al talento es la que nos queda a sus lectores una vez más. Otra constante es el valor que otorgó siempre a la amistad, en el entendido de que ésta es capaz, dijo, de devolvernos el entusiasmo perdido. Cierro con unas frases que saco de este libro espléndido, Octavio Paz, Memorias y Palabras, Cartas a Pere Gimferrer, como un resumen del tono de este volumen. El arte nos defiende de la adversidad. No es que la amistad sea un género poético, sino que la poesía es una forma de la amistad. La verdadera condenación es hacer cosas inútiles y la peor es no hacer nada y saberlo. La muerte acompaña siempre a la belleza y por esto la hermosura nunca es superficial. Qué cierto es que nacemos condenados, escribe Paz en este libro, sobre todo algunos que son, si no los mejores, sí los más indefensos y los más puros. Mozart no es lineal ni sucesivo, ningún músico lo es. Bueno, pues es así como concluye nuestro programa de hoy dedicado al cine. Yo los invito a que, como siempre, nos escriban a la dirección habitual o nos envíen por correo electrónico sus comentarios y sugerencias. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.